Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast llamado El estigma que nos duele. Soy Juan Robles y el día de hoy quiero abordar un tema que, al igual que todos, yo creo que los que vamos a abordar en este podcast son muy importantes. Creo que este es uno de los más llamativos y a los que más hay que centrar el foco porque está centrado en cuándo pedir ayuda, cuándo es ese momento, esa parte específica de pronto de ese abordaje de la salud mental en la que nosotros necesitamos pedir ayuda. Y este es un tema realmente muy importante para mí y muy personal porque, a ver, desde mi punto de vista, creo que hay varias situaciones en las que nosotros podríamos llegar a pedir ayuda y eso depende de muchos factores. Sin embargo, quiero iniciar el podcast el día de hoy teniendo en cuenta una palabra que seguramente va a contextualizar todo lo que vamos a hablar hoy y también va incluso a estigmatizar un poco el por qué no nos tomamos el atrevimiento de afrontar algún tipo de situación o de algún tipo de tratamiento de salud mental, y es el tema de los traumas. Los traumas, me voy a quedar con una definición médica, y es una lesión generada por algo externo. Y en este caso, si nos trasladamos de pronto al entorno psicológico, al entorno de la salud mental, cuando hablamos de trauma tendemos a verlo como algo malo, como realmente una persona que es débil, que no puede afrontar cierto tipo de situaciones de manera sola, de manera individual. Y empezamos con el famoso dicho de está traumado, está traumada. Se escucha mucho, por ejemplo, en relaciones, cuando se termina una relación y hay alguna persona que por alguna u otra circunstancia, como que aborda el tema de su ex, aborda el tema de su pareja anterior, y automáticamente viene el dicho también de la sociedad, de los compañeros que están al lado, no lo ha superado, no la ha superado, estás traumado, estás traumada. Lo mismo cuando se hace referencia pronto a alguna situación del pasado que nos ha de pronto abordado mucho, que nos generó una buena carga emocional, volvemos a hablar de ese tema y nuevamente viene esa estigmatización de estás traumado, estás traumada. Aquí lo que quiero dejar en claro es que de alguna manera todos en el mundo vamos a estar traumados, precisamente por lo que les comentaba en la definición de lo que es trauma. Es una lesión ocasionada por algún agente externo. Y más hoy en día, con la cantidad de información que hemos venido teniendo debido a las redes sociales, pues es mucho más evidente y estamos mucho más expuestos a que este tipo de información de forma a veces inconsciente nos termine afectando a nivel mental y nos termine generando precisamente esos traumas de los que a veces somos temerosos de hablar. Entonces aquí quiero romper también ese estigma de no es que haya un grupo de traumados y no traumados. Como les comentaba, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algún tipo de sensación que nos ha desbordado emocionalmente y ya por ese simple hecho es un trauma. Entonces creo que todos estamos traumados. Sabiendo de por sí o sabiendo con anterioridad este tema de los traumas y de por qué son importantes en nuestra vida y sobre todo en nuestra salud mental, el hecho de empezar a tener unos cambios de pronto en los comportamientos desde el punto de vista físico ya nos empieza a generar esa alerta de por qué deberíamos empezar a tomar algún tipo de tratamiento o algún tipo de consulta, no lo llamemos tratamiento, sino más bien consulta en cuanto a salud mental. Un ejemplo de ello es cuando tenemos algún tipo de sensación de depresión. La depresión ya la asociamos con algo muy extremo, pero se empieza a presentar o se comienza a presentar más bien de maneras muy silenciosas, casi imperceptibles precisamente a esa somatización física. Y por ejemplo es cuando empezamos a tener alteraciones en los niveles de sueño, cuando empezamos a dormir menos, cuando empezamos, por ejemplo, a trasnochar. Me pasaba mucho y sé que hay mucha gente, he hablado con mucha gente que le pasa lo mismo y nos quedamos mucho en redes sociales, nos quedamos de pronto también en estas plataformas de video en streaming, trasnochando hasta altas horas de la noche, 3 4 incluso a veces 5 de la mañana. Hay gente que incluso ha seguido derecho y así se va a trabajar o a estudiar al día siguiente. Entonces, estos cambios de comportamiento en los patrones del sueño ya nos empieza a dar un indicio que hay algún tipo también de alteración a nivel mental, que puede haber algún tipo de signo de depresión, y allí yo creo que ya debemos empezar a consultar. Simplemente, como les decía, una consulta, no nos vamos a someter ya a tratamientos
con fármacos o incluso a tratamientos en clínicas, pero una consulta creo que empieza a estar bien, ya que es algo que es como una especie de agente anticipatorio. Es algo que evita que nosotros podamos desarrollar algún tipo de enfermedad, de pronto un poco de patología un poco más severa y que naturalmente nos lleve a afrontar algún tipo de tratamiento psiquiátrico o desde el punto de vista también farmacológico, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que si empezamos a tener primero cambios en las alteraciones del sueño, como les comentaba, que nos empecemos a apartar de nuestro grupo de amigos, de nuestro grupo de amigas, de nuestra familia. Uno a veces lo hace inconscientemente, no se alcanza a dar cuenta, pero cada vez su habitación empieza a ser como su entorno más seguro. Muchas veces es normal que de pronto no queramos compartir socialmente, queremos recargar batería, lo que se llama comúnmente, pero ya cuando esto es repetitivo, cuando ya prácticamente se convierte en el principal foco de nuestra vida social, quedarse solo en casa y permanecer encerrado, ya es un signo de alarma que nos permite evidenciar que podemos estar cayendo en depresión. Entonces también vale la pena allí tener en cuenta este tipo de comportamiento para empezar ya a realizar una consulta con psiquiatría. Otro tema, el tercero de ellos, perdón, el tercero, es la pérdida de interés ante cosas que de pronto solíamos hacer anteriormente y que nos gustaban. De pronto a veces como que no relacionamos mucho el tema del trabajo. Sabemos que el trabajo es algo que hacemos de forma cotidiana, de forma rutinaria, pero cuando empieza a haber falta de interés por asistir a estos entornos laborales, entornos donde vamos a tener que compartir con otro tipo de personas, entornos donde incluso personas que nos agradan, personas con las que hemos compartido a menudo, ya se nos empiezan a hacer un poco evitativos, se nos empiezan a hacer un poco extraños, allí ya hay evidencia de que podríamos estar cayendo en un síntoma de depresión. ¿Sí? Como les decía, muchas veces sí es bueno aislarse un poco, estar de pronto un poco tranquilo, apartado de la sociedad, recargando baterías como las hacemos conocer comúnmente, pero vuelvo y repito, cuando ya esto se torna seguido, es la hora de poner como esa alarma y empezar a buscar algún tipo de atención. Y se los comento también desde mi parte personal, desde mi experiencia personal, porque estos tres argumentos que les he comentado anteriormente fue los que yo empecé a vivir en el momento en que se desencadenó toda mi crisis de salud mental y yo lo veía como algo natural, ¿no? Yo veía como que, ya, como que no me interesa hablar con personas, era lo que yo decía, o a veces pensaba como que las charlas que se generaban en los entornos donde yo estaba como que no me llamaban la atención, entonces simplemente creía que era algo normal en mí, pensé que era algo de pronto, llamémoslo evolutivo, pero finalmente pues me di cuenta que era un tema de salud mental, ¿no? Igual como les comenté también al inicio de este podcast, empecé a trasnochar, empecé a seguir todo este tema de plataformas en streaming. La pandemia ayudó mucho más a eso. Creo que el tema de pandemia hizo que el ciclo circadiano de muchos de nosotros se viese afectado. El tema también de perder concentración es otro de los factores que podría ser un detonante o un aviso para ya poder determinar que estamos sufriendo un episodio o iniciando un episodio de depresión, ¿no? Me pasaba también desde el punto de vista personal y les comparto porque seguramente algunos de ustedes también se podrá sentir identificado con este tipo de situaciones. Y es que, por ejemplo, yo me sentaba a trabajar y literalmente iba a escribir algo y no podía, me quedaba bloqueado. O sea, como que en la mañana iba, hacía mi ejercicio, llegaba, listaba todo, me iba a sentar a trabajar y quedaba ahí bloqueado. O sea, no era capaz de concentrarme, empezaba a divagar, empezaba a pensar en otras cosas, problemas económicos, problemas incluso con alguna relación que tenía en ese momento, problemas a nivel social. Entonces te empiezas a desencajar, te empiezas ya a perder el foco de lo que tenías que hacer y era realmente algo muy frustrante porque tenía como algún tipo de idea en la cabeza, me iba a sentar a realizar algún tipo de trabajo, algún tipo de investigación que yo realizo, algún tipo de informe incluso que me solicitaban en el lugar donde trabajo, pero era realmente imposible. Quedaba literalmente bloqueado y como que no le paraba bolas a esto, ¿no? Dentro de mí algo sí decía que era raro, que pues como que no era muy común que yo actuara de esta forma, pero como
pues dije, bueno, algo pasará, pero no le di mayor importancia, no pensé que llegara a ser de pronto un tema de depresión y lo dejé seguir como si nada, ¿no? Y el último de los factores que quiero abordar en tema de depresión es, yo creo que el más común, yo creo que aquí en este es cuando ya nosotros como que sí empezamos a determinar que hay unos síntomas de depresión y son los pensamientos negativos constantes. Cuando tú tienes esos pensamientos, digamos, derrotistas, en los que absolutamente todo lo que hagas piensas que te va a salir mal, todo es negativo, no te animas a hacer algo nuevo porque piensas que no se va a dar el resultado que piensas o que estabas premeditando. Cosas que has hecho anteriormente las ves también de forma negativa, empiezas a cuestionarte por qué tomé esa decisión, incluso a nivel de estudios, por qué estudié esto, por qué no estudié aquello, por qué estudié en esta universidad y no en esta, por qué ingresé a este trabajo y no a este, por qué incluso a nivel de relación, por qué elegí a esta persona y no a esta. Entonces te empiezas a hacer muchas preguntas, empiezas a hacer muchos análisis en tu cabeza y todo lo ves de forma negativa. De alguna otra forma como que no empiezas a darle una explicación real, te empiezas a salir de ese mundo real y te envuelves en una burbuja muy personal que ya es obviamente un síntoma que te lleva a tener depresión. Y en cuanto a la ansiedad, que es otro de los temas de los cuales también fui diagnosticado, recuerden que les había dicho que había sido diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, TAC, los síntomas que de pronto nosotros ya podemos comenzar a entender o que nos pueden arrojar algún signo de alerta es una preocupación excesiva por las cosas que estamos realizando. Recordemos que la ansiedad es como exceso a futuro, entonces es una preocupación ya excesiva. Si bien yo sé que en algunos momentos nosotros tenemos algunos retos a nivel personal, a nivel financiero, a nivel profesional, que hace que se sienta pues como esa ansiedad de querer que todo salga bien, cuando ya esa ansiedad se desborda, ya cuando prácticamente tú no la puedes controlar, cuando es algo incluso que te lleva a la tembladera, a sudoración excesiva, incluso te empiezas a perder de ti mismo, empiezas a dudar de tus capacidades, empiezas a preguntarte realmente si vas a ser capaz de cumplir con eso. Ya esto es algo que se sale de lo normal, es algo que no es normal respecto a ese sentido de ansiedad, que de hecho es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y es muy normal sentirlo, pero ya cuando se desborda y empiezan todas, incluso estas somatizaciones de las que hablábamos, como la tembladera, la sudoración y demás, es hora de empezar a buscar una consulta, es hora de empezar a buscar ayuda, pues para tratar de minimizar precisamente todo este tipo de situaciones que nos pueden llevar a algo mayor. Síntomas físicos como palpitaciones o incluso la dificultad para respirar. A mí me pasaba algo muy raro y era que yo siempre he sido una persona muy deportista, siempre he estado como muy activo y demás. Me preocupaba mucho por mantener un peso ideal, pero aún así haciendo ejercicio todos los días, manteniendo el peso, había situaciones en las que yo estando en estado de reposo me empezaba a ahogar. Estaba como que viendo televisión, de hecho ni siquiera había comido algo como para decir que estaba lleno o que hubiese tomado algo que me hubiese caído mal, sino estaba relajado y de un momento a otro se me dificultaba respirar, como si hubiese acabado de correr, como si hubiese acabado de hacer un ejercicio de pronto de mucha intensidad. Me empezaba a faltar el aire, pensé en algún momento incluso que podría llegar a ser asma, me hicieron exámenes, no había nada, todo estaba bien, pero pues era una señal muy clara que estaba teniendo síntomas de ansiedad que ya me estaban desbordando y por eso para mí era raro porque como les decía, era una persona saludable, manejaba una buena alimentación, trataba de estar en mi peso ideal, pero aún así sentía como si estuviese haciendo ejercicio físico a mucha intensidad. Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de alarmas, este tipo de situaciones ya somatizadas en el cuerpo. Como les decía, muchas veces pasamos por alto y son señales que realmente nos están enviando y que significa que puede haber algo más allí de fondo. Bueno, y hablando un poco más de mi experiencia personal, quiero ser muy honesto con ustedes. Ya les he comentado de pronto algunos de los síntomas que son los más comunes que se han estudiado a nivel mundial de cuando una persona puede presentar algún episodio de depresión o de ansiedad. Y en mi caso particular, si bien había tenido
todos estos factores, tuve todos los factores que les mencioné anteriormente. No fue hasta el final, hasta cuando ya realmente todos estos factores entraron en una etapa de crisis, las que ya me desbordaron por completo, que yo decidí buscar ayuda. El proceso fue inicialmente tener como un grupo de apoyo, que en este caso fue mi familia. Intenté trasladar todos los sentimientos y esas emociones que yo sentía con ellos. Y aquí sí quiero agradecer tanto a mis padres como a mis hermanas, que fueron un apoyo vital en, digamos, en ese proceso de contención inicial de todo lo que fue ese proceso ya de, digámoslo así, de estallar emocionalmente. Ellos fueron de alguna manera muy empáticos con lo que yo estaba sintiendo, me comprendieron mucho, pero ya estaba tan avanzado el tema, era tan desbordante, que después de 3 meses de estar hablando con ellos, de explicarles la situación, incluso de llorar todos los días, es una situación que nos pasa y creo que lo es más normal porque es un proceso de duelo que estamos viviendo, un proceso de desahogo que también vivimos desde el punto de vista emocional. Después de 3 meses de estar en esa situación, de sentir ese vacío en el pecho, esa carga existencial, digámoslo así, ese vacío existencial que creo que en algún momento nos ha llegado a todo en distintas etapas de nuestra vida, yo sentía que no estaba evolucionando. Allí es cuando decido buscar ayuda profesional, empiezo con un tratamiento psicológico, empiezo con todas las terapias psicológicas, pero pues después de estos 3 meses, como bien les comentaba, seguía como ese vacío, esa desesperanza, esa despersonalización, lo que me llevó naturalmente a tomar un tratamiento ya desde el punto de vista psiquiátrico. El psicólogo, al ver que no avanzaba, pues me envió a psiquiatría, y desde psiquiatría empezamos un proceso ya farmacológico. Seguimos durante otros 3 meses con el proceso farmacológico y todo se seguía presentando de la misma manera. O sea, seguía igual con las palpitaciones, con ese vacío esa sensación, perdón, de vacío en el pecho. Seguía con sudoración en las manos, un llanto crónico, que ya incluso yo quería estar bien. Yo les decía a mis padres, yo quiero estar bien, necesito estar bien, quiero estar bien para poder hacer mis actividades, pero finalmente es algo que te desborda, es algo que tú no decides cuándo ni cómo quitar y que naturalmente tiene que llevar un proceso. Sabiendo todo esto, sabiendo que ya había iniciado todo mi proceso psiquiátrico, farmacológico y que aún así no estaba teniendo resultados, yo mismo tomo la decisión de internarme en un hospital psiquiátrico y créanme que fue la mejor decisión que he podido tomar. Le agradezco mucho esa experiencia a la vida porque allí automáticamente como que me quitaron de todos estos motivadores, digámoslo así, que tenía en el exterior, que eran precisamente por las redes sociales, todo lo que son las plataformas en streaming, todo lo que es el uso de pantallas. Sabemos ya de por sí cuál es el impacto que tienen las pantallas en nuestra salud mental y física también, pero también me logró abstraer del tema de trabajo, tema familia, tema sociedad, tema pareja, y fue como un descanso, fue como una tranquilidad que tuvo mi mente en ese momento que me permitió ver y ver el mundo y verme a mí en el mundo de una manera completamente distinta, tratar de aterrizar todos esos pensamientos invasivos, esos pensamientos negativistas, esa rumiación de pronto de pensamientos que había tenido, para empezar a acomodarlos y comprender el por qué se estaban presentando. Y allí vuelvo a la parte inicial de este podcast y son los traumas. Y es precisamente cuáles eran o cuáles habían sido esas acciones, cuáles habían sido de pronto esos recuerdos, cuáles habían sido esos detonantes a nivel emocional que había tenido de pequeño y que no había exteriorizado, que había dejado únicamente para mí precisamente por ese estigma y por ese temor a que me llamasen traumado y que finalmente terminaron estallando. Entonces aquí la invitación también es, y vuelvo y repito, todos en algún momento tenemos un trauma guardado, pero por esa estigmatización a que nos llamen traumados, a que nos digan no has superado ese evento, no has superado ese trauma, lo reprimimos, queremos hacer de pronto un proceso individual y hacer un proceso individual en cuanto a un trauma es bastante difícil porque es una carga emocional que nosotros tenemos, que no hemos logrado exteriorizar, que no hemos
logrado o que no lo hemos permitido sentir realmente y finalmente termina pues generando toda esta explosión y toda esta mezcla de emociones en un solo punto, ¿no? Entonces, el haber estado en un hospital psiquiátrico realmente me ayudó muchísimo a comprender cuál era la situación de estos traumas y que seguramente si yo los hubiese abordado en otra etapa de mi vida, una etapa de pronto un poco más joven, creo que el resultado hubiese sido completamente distinto y me hubiese permitido ser un poco más sano desde todo punto de vista, desde el punto de vista obviamente emocional, pero también desde el punto de vista profesional, personal, familiar e incluso a nivel de pareja. Entonces, respondiendo a la pregunta de este podcast y con todos los temas que les he comentado y de pronto todas las sensaciones que les he comentado, quiero concluir diciéndoles que lo mejor es que ojalá empecemos a buscar ayuda en la adolescencia, porque es allí donde seguramente vamos a acumular la mayoría de nuestros traumas. Está comprobado científicamente que la salud mental en las personas adultas es un reflejo de todos los traumas que han vivido en su adolescencia y en su preadolescencia. Entonces, cuando veamos que hay alguna situación que nos desborda emocionalmente y aún estando jóvenes podemos solucionarla, yo los invito a que consultemos con un profesional de la salud mental, con un psicólogo o una psicóloga y que iniciemos un proceso para no eliminar el trauma, porque el trauma no se va a eliminar, finalmente el evento y el proceso ya pasó, pero de pronto sí para abordarlo de una forma distinta e incluso sacar provecho de ese trauma o de ese evento que nos ha generado esa carga emocional. Obviamente todos tenemos una percepción distinta de lo que son los traumas, pero yo sí los invito a que entre más temprano podamos asistir a una consulta con un psicólogo mucho mejor. Ya después, obviamente, como les decía, cada uno tendrá sus propias experiencias, sus propios eventos y tendrá situaciones distintas en las que obviamente abordar algún tipo de consulta en salud mental va a depender de qué tan avanzado esté su carga emocional, ¿no? Ya como les comentaba, si esperamos hasta lo último, pues va a ser mucho más difícil que nosotros podamos de pronto mitigar esos traumas. Más difícil no, de pronto va a ser más demorado. Equivoco, no va a ser más difícil, va a ser un poco más demorado, va a ser de mucho más proceso porque seguramente no vamos a abordar un solo trauma, sino que vamos a abordar todos los que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y pues obviamente es un proceso bastante largo para poder primero comprender la situación, poder analizar la situación y poder revertir la situación, que creo que es el proceso que finalmente estamos buscando con todas esas consultas a nivel de salud mental. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles hoy. Cuando buscar ayuda, pues en el momento en el que te sientas con algún tipo de pensamiento rumiante, que sientas que hay alguna emoción que no has podido exteriorizar, que te está desbordando, que te ha comenzado a desbordar y naturalmente teniendo en cuenta todos los factores que abordo en la temática del día de hoy, ¿no? Entonces, me gustaría, por favor, que escribieras en los comentarios qué te ha parecido este capítulo, si has tenido de pronto algún tipo de los factores o de las sensaciones que te he comentado, si te has sentido identificado con estas situaciones de pronto de depresión o de ansiedad con alguno de estos síntomas, para que asimismo tú hagas como una autoconsulta y con esa autoconsulta ya puedas empezar a determinar que puedes ingresar a una consulta o a un tratamiento de salud mental y como lo he venido diciendo siempre, que es lo más normal y creería que es incluso lo más sano para todos, porque de esta manera creo que vamos a abordar estos eventos que nos han sucedido en el pasado, les vamos a empezar a dar la vuelta y de hecho vamos a tener una tranquilidad mucho más general, una felicidad de pronto más estandarizada, mucho más permanente, si lo queremos llamar así, aunque sabemos ya que la felicidad es un tema de picos y de valles, pero podríamos llegar a ser emocionalmente mucho más tranquilos y mucho más elocuentes. Así que déjame tus comentarios. Muchísimas gracias por estar pendientes del podcast. Realmente me siento muy, muy feliz de poder compartir toda esta información con ustedes. Espero que les esté sirviendo mucho. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio de La Estima que nos duele. Chao.
te quiero más que mi vida porque sin tu amor